aplausos, jóvenes. ¿Cómo están? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos de nuevo en su podcast Los Guzmán. Cada vez presento más como televisión de rancho. Del viejo formato. Del viejo oeste. Del viejo orden. Del viejo orden. ¿Cómo estás, Dan? Muy, muy bien, carnal. ¿Sí? ¿Tú? Te veo con un colorido... Dice Mario, güey. O sea, siempre tomando ajeno. Pero estaba así, güey. Así Sí. me lo dieron, pues así lo puse. Pues así está. Okay. ¿Cómo andas? ¿Bien? No, muy bien, güey. ¿Sí? Del 1 al 100. Voy a llegar al 96 ahorita, güey. Ay, güey, Sí. bien Pero, mal. oye, pero todo el día anduve en 8. No, hombre, 8, qué bueno fuera. 4, güey. 3 por ahí, güey. Sí, güey. Andabas en números romanos. Día intenso, güey. Mañana viajo, es un desmadre. Hijo. Mucho trabajo y cosas. Estamos haciendo cosas. Se están moviendo cosas. Oigan, pues bienvenidas y bienvenidos a este podcast número 13. Es el 13. Es el 13. Número importante. Cabalístico, Sí. ¿verdad? Y no por nada tenemos un tema bien interesante. Fíjate, el mes pasado, no sé cuándo vamos a salir. Yo creo que ya es octubre para cuando estoy hablando. Va a ser septiembre. Va a ser septiembre, me están dando el apuntador. Será septiembre. Bueno, el 10 de septiembre, el 10 de este mes, se conmemoró el Día de la Prevención del Suicidio. ¿Mundial o fue nacional? Creo que es mundial, sí. Ok. Y bueno, eso nos dio pie y nos abrió el panorama para hablar de la salud mental. Gran tema, güey. Sí, gran tema. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo ves? O sea, ¿cuál es el pulso de la salud mental? No tanto tuya, pero ¿cómo ves este tema en estos tiempos vertiginosos, güey? La mía es absolutamente sana, güey. Y la de la población es absolutamente torcida. Creo que estamos viviendo en el mundo de Beef, en la película de Back to the Future 2. Porque se debrayó algo, güey. Algo pasó. Está bien raro el mundo, güey. ¿Has visto California? ¿Han visto en California qué es lo que está pasando en San Francisco? ¿Cómo se están metiendo a robar a las tiendas porque aumentaron la cantidad de dinero para poder procesarte por un crimen de robo? Entonces la gente se mete a las tiendas y se roba cosas de menor valor de $950. O sea, hay una tolerancia hasta $950. Sí, pero ya es un absurdo, güey. O sea, se meten y rompen todo y se llevan cosas. O sea, pero es como un riot. ¿Cómo se dice riot en español? No, hombre, le estás preguntando al menos indicado. Güey, un desmadre. Sí, vamos a decir. ándale, gracias. Riot. Sí. Desmadre. Okay. Y California y San Francisco está lleno de gente en la calle, viviendo en la calle, que está tremendo. Es un problema, o sea, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con la salud mental. Eso es un ejemplo de una parte del mundo. Acá estamos en México y acá tenemos otros problemas que nos aquejan y que creo que toda la gente que tenemos que vivir en ciudades grandes como lo es Monterrey, que es una ciudad que si bien por unas partes está chida, pero por otras partes está espantosa, casi todo es espantoso, digo yo, porque el tráfico es tremendo y creo yo que cuando almacenas a mucha gente en un espacio pequeño, güey, empiezan a brincar los chapulines, o sea, se empieza a alborotar la gallera, ¿no? Entonces, así me siento, y es una plancha de concreto. Esta ciudad es puro concreto, una plancha de concreto. No hay ni un árbol. A diferencia de otras ciudades, Guadalajara, San Luis, etcétera, ¿no? O sea, aquí es... Sí, de lo que estoy captando es que también el entorno físico ha impulsado, potenciado, evidenciado que cada vez somos más vulnerables a estos ataques como de estrés, de ansiedad, de insatisfacción crónica, de frustración, y que el entorno, en este caso hablas de una ciudad,
lo multiplica, ¿no? O lo empuja. O lo causa, güey. A veces, ¿no? O sea, porque el factor de llegar del punto A al punto B a tiempo causa un estrés a una persona que no tiene una experiencia con el manejo del estrés y empieza a haber pánicos y ansiedades que antes tal vez no se propiciaban por esas razones, eran por tal vez otras razones, ¿verdad? Eso que me estás platicando, Dan, me da mucho pie a ir introduciendo nuestra invitada el día de hoy. Y yo les quiero platicar una de tantas experiencias como seguramente ustedes tienen en su entorno, en su historia personal, en su historia de familia. Yo, entre las cosas que hago soy, bueno, ya lo he platicado aquí, soy profesor universitario y cada vez cada vez que yo hago ejercicios de introspección a mis alumnas y alumnos, está este tema de la salud mental, de un pasado, son jóvenes de 20, 21, 22 años, jóvenes, y ya tienen un pasado en donde ellas y ellos identifican una dolencia en sus emociones, en su salud mental, que realmente los distorsiona hasta el plano físico, ¿no? Tú y yo somos de una generación en donde eso se ocultaba, se silenciaba o era exclusivo de situaciones ya muy extremas para pensar en ir con un especialista. Y hoy cada vez que abro yo en mis clases, que no son de salud mental, pero sí son de redacción, de storytelling, de periodismo, de comunicación, en la historia personal de la gente joven con la que yo trato está este tema en la mesa. No le tienes que rascar mucho para que haya una evidencia en ellas o ellos mismos o en sus familias, ¿no? Y también conozco, tengo amigos cuyos hijos e hijas también jóvenes manifiestan, por ejemplo, ataques de ansiedad en donde realmente los paralizan en sus actividades diarias. O sea, no pueden ellos o ellas desempeñar una función que pareciera tan cotidiana porque tienen estos ataques, ¿no? Entonces, todo esto nos da pie a presentar a nuestra especialista del día de hoy, que nos va a orientar. Gracias, porque ustedes saben que somos inexpertos en muchos temas y de salud mental. Quizá tenemos algunas experiencias, pero no podríamos hablar con autoridad del tema, y por eso está con nosotros Alicia Villanueva. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchas gracias. Encantada de poder coincidir con ustedes y pues contenta con la invitación. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Oye, para empezar el tema, para abrir el tema, a tu juicio, ¿qué es lo que diferencia estos años, este año, esta temporada, este momento histórico de la humanidad, en donde Daniel ya ubicaba que, bueno, las ciudades cada vez hay un ambiente más hostil que empuja esto, la educación, las redes sociales? ¿Cuáles son los elementos en este cóctel, por así decirlo, que hacen que el 2023, que este siglo todavía naciente, haya en la agenda un tema, por un lado positivo, porque ya se habla de una manera ya más normal de salud mental que debería estar en la agenda de toda persona que procure su salud, pero en el tema de los síntomas también? ¿Cómo lo percibes tú que se ha disparado? No quiero hablar de una pandemia de mala salud mental, pero pareciera que a veces así es. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente, y coincido con ustedes en que tal vez la pandemia se fue. De hecho, por ahí hice un post en redes hablando sobre, ya declararon el fin de la pandemia oficialmente. Sin embargo, hay secuelas que continúan, ¿no? Hay cosas que continúan, como la salud mental. Es un factor de muchas cosas. Ahorita ustedes comentaban de que, bueno, estamos en una plancha muy grande. Sí, claro, el factor social influye muchísimo. Es toda una gama de cosas que espero nos alcance el episodio de hoy para poder terminar de hablar, porque aquí entran muchas cosas. Entre ellas, incluso me atrevo a hablar de la cuestión espiritual. No hablo de una cuestión religiosa, pero sí hablo en una cuestión de que las generaciones vienen con una conciencia diferente.
Es decir, vienen más abiertos a muchas cosas, vienen, eso es algo muy positivo, que vienen como aceptando. Si se acuerdan, antes había mucho bullying, que decíamos, bueno, es que antes no tenía nombre, antes era la carrilla que tú tenías que aguantar en la escuela y era parte de, ¿no? Hasta los maestros colaboraban en eso. Ahorita cada vez ha evolucionado todo en la medida en la que ya tiene un nombre, ya se le llama un nombre a ese abuso, ya hay consecuencias por cometer eso, entonces los maestros, la educación se va modificando un poquito, los alumnos también, entonces vienen generaciones más conscientes y también vienen generaciones con menos posibilidades. Ahorita ustedes decían, bueno, antes nosotros, en nuestras casas a lo mejor no era muy fácil que se hablara de salud mental y prácticamente era como los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Pero lo cierto es que antes no había tantos factores que intervenían en la salud mental como ahorita. Ahorita, por ejemplo, hablando de economía, esto es un tema económico también. Antes tal vez tú podías comprar un terreno con el sueldo que ganabas y el proveedor era el hombre en la familia y ahorita los dos tienen que trabajar y a veces no completan. Entonces las generaciones sí se enfrentan a situaciones económicas que pueden generar, pueden influir un poco en la ansiedad. También el tipo de crianza. El estilo de crianza tiene mucho que ver en que a veces queremos criar a los hijos como nos hubiera gustado que nos criaran a nosotros. Decimos, bueno, voy a ser el papá que no tuve o voy a ser la familia que no tuve y todo lo que a mí me faltó, que a él no le falte. Sí, hay una falta de tolerancia a la frustración actualmente, pero por otra parte también hay muchos factores frustrantes, entre ellos el clima, el ambiente, mucha exposición a redes sociales, que se supone que deberían ayudarnos a comunicarnos más, pero a veces nos ayudan a saturarnos más de información. Es todo un factor, ¿no? Y aparte, la pandemia. Las generaciones, ya no sé cómo se le llama a la generación después de pandemia, pero hubo un cambio muy importante ahí. Yo trabajo también para una institución los fines de semana, es una ABP, y nos dimos cuenta que tuvimos que ajustar todo en línea, pero nos dimos cuenta que como terapeutas estábamos limitados en el tema de suicidios, por ejemplo. Incrementaron los suicidios, incrementaron los casos de ansiedad y de depresión, de trastornos mentales después de la pandemia, porque al final del día fue de un día para otro, hay que cambiar, no salgas, no hay tiendas abiertas, y a lo mejor hasta suena como medio apocalíptico, ¿no? De película de terror, pero así fue. Entonces nos tuvimos que enfrentar con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios demonios internos también, y eso tuvo secuelas. Y lo estamos viendo ahorita en ataques de pánico, en ansiedad, en depresión, en intentos de suicidio o ideas suicidas. Entonces ha influido muchísimo todo. Si se dan cuenta, es todo una gama y eso podría decir yo, en mi opinión, que ha influido mucho en nuestra salud mental, en nuestro estado mental. A mí híjole, es un tema bien amplio, pero me gustaría abrir. Uno de los subtemas es, lo decías ahorita, Alicia, ideas suicidas, ¿sí? Y quizá me voy a proyectar mucho, pero siempre ha sido un ejercicio de honestidad y el compromiso, digamos, es esclarecer una duda que yo tengo, porque yo a veces bromeo, entre muchas comillas, que yo soy un suicida de closet. ¿Por qué? De closer. De closet, sí, porque bordeo a veces en una impotencia o en una frustración o en etapas en la vida esta tan exigente que ya lo hemos hablado, bordeas con esta idea de ¿y si ya? ¿Sí? Y no estoy hablando nada más como Eugenio Guzmán, sino lo que yo escucho, ¿no? Y antes esto era así como todas las red flags, ¿verdad? Porque ¿cómo estás pensando eso? La vida es maravillosa, hay un montón de oportunidades. Es pecado pensar eso porque estás atentando. Y pues sí, pero también hay toda una información o sobreinformación de exigencia, de frustración, de bajoneo, ¿no? Entonces, ¿me puedes, Alicia, sanar esta duda de cuándo estas ideas suicidas de bajar la guardia, chingue su madre, se pueden convertir en ya una gestión de un plan? ¿Sí? Okay. Hay señales, y qué bueno que lo mencionas así, porque aunque suene un poco dramático o alarmante,
todos somos potencialmente suicidas. Es decir, no que todos los vayamos a intentar, pero en algún momento curioseamos con ideas de la muerte, ¿no? Exacto. Y eso empieza desde niños, desde nuestra concepción acerca de la muerte. No que desde niños pensemos en irnos. Hay algunos casos que sí, pero desde que tú sabes que la vida no es eterna, te empiezas a preguntar, ¿qué es esto de la muerte? ¿Y qué habrá después? ¿Y qué pasa? Más aparte, si estamos hablando en cuestión de quiero dejar de estar aquí en la vida, estamos hablando de que sentimos que se nos acaban las herramientas para poder lidiar con lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces, desde ahí, partiendo desde que somos humanos, vamos a tomarlo como factor de riesgo. Ser humano y tener emociones y tener dificultades ya son factores de riesgo. No quiere decir que todos lo piensen, pero muchos lo han pensado en algún momento, pero hay por niveles. Hay maneras indirectas, por ejemplo, que podemos notar que ahí está la ideación de qué pasaría si yo no estuviera aquí. O sea, y si ya dejara de existir, ¿qué se sentirá dejar de existir? Como ideas nada más, ¿no? Pero luego eso ya puede ir avanzando a una planeación. Por ejemplo, hay una diferencia entre decir, ¿y qué pasaría si ya no estuviera aquí? A planearlo, a decir, ¿qué pasaría si un día yo voy manejando y le doy la vuelta al volante, ¿no? ¿Qué pasaría si un día yo me tomo unas pastillas? Entonces, si se dan cuenta, ya va avanzando de grado. También hay factores que hay que considerar, que es a lo mejor hay que notar si en la persona de repente ya no disfruta las cosas como antes. Si a lo mejor hace comentarios así como, ay, ya, ¿qué sentido tiene la vida? O la vida no está muy padre, no me gusta. Muestra una depresión constante, ¿no? Y sí, podríamos hablar de un estado depresivo, aunque sí hay una diferencia. Muchos dicen, y esto es uno de los mitos, me gustaría hablar un poquito de los mitos, porque por ahí dicen, solo los que tienen depresión y ansiedad se suicidan. Y la verdad es que es falso. Una persona que no tiene depresión y que no tiene ansiedad o algún trastorno puede pensar en el suicidio como una opción. Entonces, ¿qué es lo que influye? El dolor. Y aquí entra otro mito, porque muchos dicen, bueno, el que se quiere suicidar se quiere morir. A lo mejor muchos pensaríamos, pues sí, si se quiere quitar la vida. Y la verdad es que no, solamente quiere dejar de sufrir. Lo que pasa es que a veces, y aquí pongo un ejemplo, ahorita me comentabas, Eugenio, de bueno, yo a veces he pensado esto y les decía, somos potencialmente suicidas porque somos humanos y tenemos problemas, ¿no? Y todos sentimos dolor. Sin embargo, no todos tenemos los mismos recursos. Hay unos que dicen, bueno, ya, pero mira, no hay nada que un viajecito no ayude, no arregle, o que una plática con un amigo, se lo voy a contar a alguien y se soluciona. Pero, ¿qué pasa? En las ideas suicidas hay una visión de túnel. Se habla mucho en suicidología, que es la ciencia que estudia todo este tema en relación al suicidio, y que habla de una visión de túnel. Y la visión de túnel es como cuando, imagínense que un día nos duele mucho la cabeza, que a lo mejor tenemos migraña o agarramos mucho sol, no hemos comido bien, nos duele mucho la cabeza, y entonces, no sé, mi mamá, un amigo, no sé, alguien me pregunta, oye, o sus hijos, oye, papá, ¿te acuerdas dónde dejé la gorra que compramos las vacaciones pasadas en no sé dónde? Y tú traes un dolorón de cabeza y dices, no sé, no tengo cabeza para saber dónde dejaste tu gorra, no, búscala. O te piden un informe, oye, el informe de tal día, no sé dónde quedó, no sé, o sea, ahorita no puedo pensar en nada más porque me duele la cabeza. Bueno, si eso pasa a veces con un dolor de cabeza, imagínense qué pasa con un problema muy grande, ¿no? A veces veo tanto mi dolor que no me puedo enfocar en nada más. Y esa es la visión de túnel. Yo no encuentro otra salida que no sea el dejar de existir. No pienso en mi familia, no pienso en mis amigos, no pienso en los daños colaterales que va a haber. Simplemente pienso que dejar de existir es la única solución y ya. O la mejor solución. Exacto. Todos la van a mejor estar solución. mejor si yo no. Todos van a estar mejor sin mí, no valgo nada. Entonces hay que detectar ese tipo de comentarios, hasta los memes. A lo mejor ahorita hay muchos memes en torno al dejar de existir, ¿no? Entonces, desde un meme, desde un comentario, una frase, una canción, ya se pueden ir intensificando en ideas, oye, pues yo no valgo mucho, yo no soy muy buena, no soy suficiente. A veces empiezan a regalar sus pertenencias, empiezan a dar a sus mascotas, de repente se empiezan a aislar, tienen comportamientos muy diferentes, a veces bajan calificaciones o no rinden en su jornada laboral, se aíslan de amigos, o por otro lado, cuando ya están los pensamientos muy intensos, se despiden de una manera muy efusiva de las personas, cuando a lo mejor no siempre son tan cariñosos. Entonces, hay señales que no siempre detectamos, ¿no? Me está describiendo a mí completamente. Sí. O sea, todo lo que dijiste, todo. Así, check. Todo. Oye, bueno, vamos al primer corte de esta emisión.
Te voy a dejar una pregunta y ahorita la resolvemos o la tratamos de resolver en el siguiente corte mientras Dan se restablece de todo lo que le acabas de decir. ¿No será otro mito? Y te lo pregunto y al rato lo platicamos. Estos, y lo voy a otra vez entrecomillar, suicidios sorpresa, en el sentido de que hemos visto que la gente aparentemente feliz, luminosa, que lo tiene todo, un día decide bajarle el switch. Ahorita nos platicas de eso. No se vayan, quédense, en un ratito más volvemos. ¿Te sientes bien, Dan? Con tú. Chingo. Siempre me hacen reír. No reír, sino como hacer sentir que sí nos están aplaudiendo. Ay, el Q Lazarus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos hablando de salud mental y nos hemos estado enfocando en suicidio. En el primer bloque, yo creo que a nivel personal, recibí un gran alivio. Gracias, Alicia, porque casi me dijiste, o así lo capté, que ya nomás por el hecho de ser humano podemos tener o acariciar estas ideas como de autosabotaje en alguna de las situaciones desesperantes de nuestra vida, ¿no? Y yo te hacía una pregunta: ¿por qué a veces la gente aparentemente feliz, que lo tiene, que parece que lo tiene todo, amanecemos con la noticia de que se quitó la vida? O sea, parece una idea contradictoria. ¿Me puedes platicar un poquito más de eso? Sí, claro, y lo hemos visto, por ejemplo, en artistas como el que salía en Patch Adams, Robbie Williams, Sí. Kurt Cobain, por ejemplo. Son personas que diríamos, oye, estaba joven. Por ejemplo, Robin, él hacía películas muy bonitas de esperanza, con mensajes de esperanza. Comedia, hacía reír a otros. Hay este otro chef, ¿cómo se llama, Mau? Un chef que viajaba y era... ¿Cómo? Bourdain. Anthony Bourdain. Ándale, o sea, era una referencia a esta vida fascinante de viajes, gastronomía, un tipazo. Y de repente... Que decíamos, hay mucha gente que dice, pues lo tiene todo, ¿por qué se fue? Sí. Y justamente ahí es otro factor que influye, ¿no? El sentirnos solos, invalidar las emociones. Muchas veces decimos, pues es que tienes familia, tienes dinero, viajas, tienes un trabajo, ¿por qué te suicidas? Porque no va de la mano con tener o no tener, sino el sentir dolor. Muchas veces hay personas que sufren en silencio, considerando que si a veces son celebridades, que si a veces esa persona tiene un rol social muy fuerte. Por ejemplo, en mi facultad, no fue de mi generación, pero nos sorprendió a muchos la noticia de que un compañero que era el popular, el que estaba en fútbol, al que todos admiraban, el que iba muy bien en la escuela, de repente se quitó la vida. Y decíamos, es que ¿qué pasó? Si parecía que tenía una vida perfecta. Bueno, solamente esa persona sabe qué nivel de dolor estaba viviendo para poder tomar esa decisión. ¿Sí? Perdón, o sea, es que se ha repetido varias veces la palabra dolor. Entonces el suicidio ya como una idea ejecutada, no acariciando estas fantasías de desaparecer, sino ya ejecutarlo, tiene que ver con el grado de dolor. Sí, en la mayoría de las veces. Okay. En otros casos tienen que ver incluso con enojo. Okay. De hecho, si nos vamos a estadísticas, por ejemplo, cada 40 segundos se dice que se suicida una persona en el mundo y que por año que ha habido 800,000 personas en el mundo que se suicidan. Entonces, y que de 4 que lo intentaron, 1 lo logró. Entonces, ha habido, y que hay otras 40 personas más pensando y hay otras intentándolo. Entonces, no todos lo logran. Sin embargo, sí tiene que ver con el dolor, pero por otra parte a veces también tiene que ver con la gestión de emociones. Por ejemplo, dentro de la estadística, continuando con esto, se dice que son más los hombres que lo logran, que tienen un suicidio consumado, que las mujeres. Muchas veces las mujeres lo intentan más, pero no todas lo logran, y dentro de los métodos los hombres eligen métodos más violentos. Efectivos. Más efectivos, sí, más violentos también. Entonces, muchas veces también tiene que ver con la gestión de emociones, con el consumo de sustancias, por ejemplo, el abuso de sustancias, y que no ve salida. ¿Sabes qué? Debo dinero, estoy en una crisis. Ahí detente tantito, perdóname. Es que cada vez que me machuca, brinco. El tema del dinero. También a título personal, cuando me siento más perdido, más frustrado, con más dolor,
es cuando el dinero es la amenaza. ¿Qué tanto influye? Digo, estabas hablando de eso, pero ¿qué tanto influye la percepción de ausencia del dinero, los problemas económicos, las deudas, de juego, las bronconas? No, y a veces no de juego, sino que ya no te alcanzó y estás batallando para encontrar trabajo. A lo mejor te autoexiges o estás manteniendo una vida que ya no es sostenible y no quieres bajar de nivel. Te la estás pelando todo el día y ya no fluye como antes. Estos laberintos donde te topas con pared y eres una persona honrada, que trabajas, que no consumes sustancias, que eres proveedor en la medida de lo posible, que tienes profesión, que tienes hobbies, que la gente te quiere, no estás ahí en aislado, pero llega el factor dinero y palo, o sea, qué triste, ¿no? O sea, sí. No sé si es una pregunta de cuál es la solución o por qué pesa tanto en la emoción eso. Es un tema en el cual espero no ahondar mucho porque aparte de que es muy extenso, me voy a enojar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones económicas. Estamos en un país que sabemos que tiene muchas injusticias, empezando por los sueldos, por las jornadas de trabajo, por el costo de las cosas, que se incrementa muy rápido y el sueldo pues no incrementa como quisiéramos, que hay cosas que no deberíamos pagar por ello y que en otros países se hace cargo el gobierno y en este caso no. Entonces, bueno, influye. Yo con esto no quiero culpar solo al gobierno, de que el gobierno tiene la culpa de mis ideas, ¿no? Sin embargo, sí es un factor que se ve involucrado al momento de pensar en no estar aquí. Hay quienes me han dicho, oye Alicia, o sea, es que es muy caro vivir. Es muy caro, tienes que pagar por tener un carro, tienes que pagar por tener una casa, tienes que pagar por un montón de cosas y de pronto ya no veo salida a esto. Te levantas en la mañana, vas al baño, le bajas, ya estás gastando dinero. Así es, o sea, no es ¿cómo te diría yo? Es imposible vivir sin estar gastando, o sea. Claro, más aparte tiene que ver, por ejemplo, el transporte. En otros lugares tener un carro es un lujo, aquí es una necesidad. Se ha vuelto una necesidad del internet, tener un carro. Entonces, en Occidente no podemos vivir en austeridad porque nuestro mundo demanda tener dinero para poder pagar ciertas cosas. Entonces, hay personas que lo hacen por eso, sí, muchas veces sí, influye. Y esto me lleva una vez más a la visión de túnel. Aquí es más bien prioridades. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues ni modo, o sea, me voy a aguantar, voy a dejar de comprarme ciertos lujos, vamos a dejar de gastar en ciertas cosas, vamos a generar más dinero con un negocito extra y vamos a ver cómo le hacemos, pido un préstamo o algo. Pero para otros hay quienes dicen, no, yo no quiero soltar esto, no quiero soltar mi estilo de vida, no quiero soltar esto otro y quiero seguir viviendo de esta manera. Entonces, bueno, ahí es donde surge la visión de túnel y decimos, ya no veo otra salida, pues le coqueteo un poquito a la muerte, ¿no? Pero entonces ahí es donde entra algo muy importante que son las redes de apoyo. Cuando ya lo hablo con alguien, cuando ya lo saco de mi cabeza, de mis sistemas, cuando me dicen, oye, yo te presto o yo te ayudo o mira, ¿por qué no haces esto? Cuando ya encontramos más soluciones decimos, ok, abandonamos esa idea y decimos vamos a concentrarnos en este camino y es permanecer aquí. Es cuando pienso en mis hijos, en mi familia, en mis amigos, en que yo no vengo aquí a romantizar la vida y decir vivir es maravilloso, todo es bonito. La verdad es que la vida puede ser muy bonita, pero también tiene cosas muy feas. Y hay que aceptarlas. Y con aceptarlas no me refiero a, ay, pues ya resígnate, así es la vida y ya. Bueno, trabaja para que sea una vida un poco más cómoda. Tal vez no la super vida ideal y feliz que vemos en películas, pero vamos a tratar de buscar el cómo sí. Y desde ahí se trabaja mucho en suicidología. Ok, ¿cómo sí pudieras permanecer en este mundo? ¿Cómo sí pudiera ser un poquito menos doloroso o menos caótico esta vida que estás percibiendo? Y desde ahí ya se empiezan a generar recursos de decir, bueno, pues busco un trabajo diferente, trabajo tiempo extra, no sé, las soluciones que vayan surgiendo para cada uno y se quita esa visión de túnel. Ya empezamos a ver pues una gama más amplia, ¿no?, de soluciones, pero de que influye la parte económica, sí, claro. Es un factor que influye muchísimo porque ahorita tenemos que pagar por todo. Pero también hay otras maneras de ir generando, ¿no? Una vez que te casas con la idea del suicidio, ¿te puedes divorciar de esa idea? O sea, te puedes divorciar de la visión de túnel, ¿sí? Sí, totalmente. Okay. Nos podemos divorciar de eso. Te lo pregunto porque de repente hay también otros discursos que dicen, no, o sea, quien fija su sentencia de muerte, ya no hay poder humano, cariño, apapacho,
que lo saque o la saque. Pero sí es posible entonces. Sí, claro. Y aquí entra también otro mito que dice, no hables de eso, porque anteriormente se creía que si hablas de eso es como darle ideas a la gente. Si alguien no pensaba en quitarse la vida y tú le hablas de eso, entonces lo va a querer hacer. Mira, esas ideas que tienes autodestructivas se me hacen Me muy laten. interesantes. Sí, me laten. Sí, incluso, o sea, me ha tocado escuchar maestros, me ha tocado escuchar colegas que dicen, no le preguntes eso, pero muchos suicidólogos lo que preguntan es eso, ¿ya has tenido ideas de hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? Y muchos han dicho, sabes que sí lo he pensado, pero nunca le he dicho a nadie porque me van a juzgar, porque me van a decir que soy cobarde, porque me van a decir, o lo contrario, ¿no? Hay quienes dicen, ay, es que fue muy valiente para hacerlo, o fue muy cobarde para haberlo hecho. No es ni una cuestión de cobardía ni de valentía, simplemente de sentir que no puedo con las cosas, una frustración muy grande, incluso un dolor muy grande, que digo, no sé cómo salir de aquí. Entonces, hablar del suicidio puede evitar, es la única muerte que se puede evitar. Porque al hablarlo, como decías, Eugenio, se pueden divorciar de la idea de, ok, ¿sabes qué? Hay otras posibilidades, hay otras opciones para mí. Y entonces, pues, decido tomarlas para permanecer aquí, ¿no? Alicia, Tengo una pregunta que Dale. no sé si puede ser Hazla. interesante o tonta, pero ¿cuál es la edad más baja que tú sabes de alguien que ha cometido suicidio? O sea, Es una pregunta muy interesante, para nada tonta. Híjole, de lo que he escuchado, hay niños desde 9 años. 9. 9 años, 10 años, de los que yo he escuchado, claro que puede haber menos, pero de los que he escuchado, 9, 10 años, que muchas veces es por bullying, por ejemplo, en la escuela. Qué triste. Que los papás no los escuchaban, que no les creían, o que incluso vivían en un entorno violento, o padres muy desapegados. Entonces, desafortunadamente sí he escuchado que en niños hay estos casos. Creo que es lo más triste, ¿no? O sea, como que digo, un suicidio es una cosa terrible, ¿no? Pero en un adulto, como que a lo mejor es una decisión, digo, siempre mala, ¿verdad? No quiero hablar de ese tema, pero un niño, y luego por bullying, o sea, no lo puedo O creer. retos, o sea, a veces en internet. Sí. Hay a retos cada reto, estúpidos. y Sus a 15 veces minutos por demostrar. de fama. Oye, pero acá me parece bien interesante porque luego también hay en las noticias niños que se suicidan porque pierden en un videojuego. O el otro día leí un caso en donde un niño se suicidó porque sus papás, como una medida de límite, le iban a quitar la consola de videojuego, ¿no? Y yo, antes de hablar contigo, Alicia, tenía este prejuicio de ¿cómo? Pero aún ahora que ya platicamos y que pones en la mesa el tema del dolor, o sea, los grados de dolor no vienen o no van directamente proporcional a la fuente del dolor, ¿me explico? O sea, si para mí el dolor es altísimo, no importa si viene de una prohibición o viene del bullying o viene porque me regresaron el anillo de compromiso o viene porque estoy en deudas. O sea, el dolor no es como una moneda de cambio que digas, es poquito dolor, no te mereces pensar No eso. es para ¿no? tanto, No es para ¿no? tanto. Invalidamos. Porque no es la fuente de que me da el dolor, es la insoportabilidad del dolor, ¿no? Exacto, porque aquí hablamos y tocas un tema muy interesante que es el umbral del dolor. Exacto. Así como tenemos un umbral del dolor físico y lo observamos hasta los juegos que a veces hay, ¿no? Yo aguanto más, tú aguantas menos, en el box, en la lucha, etcétera, ¿no? Hay un umbral de dolor diferente. Para uno, un dolor de estómago, de gastritis puede ser en la escala del 0 al 10 un 8 y para otro puede ser un 5. Cada quien tiene un umbral del dolor distinto y en el dolor emocional también es así. Hay quienes aguantan más, hay quienes aguantan menos y tiene mucho que ver con lo que decía ahorita, el estilo de crianza, con qué tanto me estuve exponiendo a la frustración o a lo mejor durante toda mi vida tuve una vida muy difícil desde chico y se me fue acumulando y como dices, no es la fuente, o sea, no es eso, es lo que detonó, como la gota que derramó el vaso, no es toda la serie de cosas que vengo aguantando, que no hablé, que no dije en su momento y que ya llegó a su límite y veo como única salida esto. Oye, pero bien interesante que en esa salida o en ese dejar de sufrir, que es el autoinfligirse la muerte, es todo lo contrario a lo que aquella película, ¿te acuerdas de Un Día de Furia? Que el vato explotaba. Sí. Pero en vez de hacia adentro, hacia afuera, ¿no? O sea, se volvía Michael Douglas, ¿no? Ajá, Michael Douglas. Agarraba una escopeta, creo, no sé qué, arma. Y salía a la calle y se ponía...
pero era como lo contrario, ¿no? Al suicidio. Según yo, no sé. Sí, No me hagan caso. No. Claro que sí. A mí que me esculquen. No. Me das pie para un tema que vamos a hablar en el próximo bloque para darle descanso a nuestra audiencia y a nuestras gargantas. Que A son nuestras estos... vejigas para A ir al nuestras baño. vejigas para ir al baño. Estas autodestrucciones, estos suicidios de a pasito, ¿verdad? Dejar de comer, consumir muchas sustancias, un ataque de ira para que la sociedad me castigue, ¿no? Y esta pena de muerte como planeada. Me gustaría que nos hablaras de eso. Pero antes, para subirle a la escala positiva, Alicia, en pocas palabras, ¿qué es para ti, en tu experiencia, una persona sana mentalmente? Una persona sana es un mito. No se crean. Una persona sana mentalmente es aquella persona que acepta y abraza todas sus emociones. No abraza en un plan ñoño de, ay, me encanta estar enojada, sino que las acepta. Y se enoja y valida lo ¿De que qué siente. otra vez estoy triste? ¡Qué chingo! Que valora Sí, valida su tristeza y sabes que estoy muy mal. Entonces, que acepta sus emociones, que acepta cuando no puede y pide ayuda y que acepta también de lo que es capaz. Entonces, para mí esa sería una persona sana mentalmente, que todos tenemos también ese potencial, esa es la parte positiva, así como muchos podemos ser potencialmente suicidas, muchos podemos también ser potencialmente sanos mentalmente. Entonces, eso para mí es una persona con Uno salud decide, mental. uno escoge. Y que es finalmente lo que yo creo que estamos intentando enseñar a las generaciones que vienen, ¿no? La famosa gestión de las emociones. Escogemos y trabajamos en eso también, porque no solo es elegir estar bien, que de pronto eso es otro tema que surge de, ay, sé tú mismo y sé positivo, y cuando realmente estás en medio de muchos caos, ¿no? No siempre se puede ser positivo, pero sí se puede ver la manera de ser más funcional. Entonces, bueno, a eso me refiero con elegir actuar diferente, elegir sentirme de otra manera, elegir trabajar en mí para poder sentirme mejor. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que vale la pena hacer. Claro, parece que lo más fácil es apretar el gatillo, ¿no? Y realmente el compromiso es la vida, ¿no? Es lo complejo, lo difícil. Pero aquí estamos, no nos hemos ido, gracias a Dios. Ahorita volvemos. Es correcto. Famosas últimas palabras de este bloque. Vámonos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, nos quedamos con cosas muy interesantes, hombre. Bueno, antes de empezar al otro tema que es la ansiedad, que yo lo traigo aquí en la agenda, me gustaría que lo platicáramos, Alicia. ¿Qué tal de esos suicidios que no son el acto en sí, este acto violento de tirarme de un balcón, apretar el gatillo, poner la cuerda en el techo y brincar, saltar? Sino son estos como autodestrucciones al tiempo. Conductas autodestructivas. Exacto. ¿No? Es Como un pequeño suicidio. sí, poco a poco, ¿no? Uh-huh. ¿Lo has visto? ¿Cómo lo defines? ¿Hay remedio? Platica. Sí, claro, son conductas autodestructivas, uh-huh, que es un factor para que pudiera suceder un suicidio. Conductas autodestructivas como hay aguas y por ahí hay algunas pedradas para algunos de nosotros, porque es desde de lastimarme físicamente. Hay personas, sucede mucho en adolescentes que se autolesionan, el famoso cutting, uh-huh, cortarse en partes que no se vea. Muchas veces no es con la intención de quitarse la vida, sino no sentir dolor, justamente. Si me duele mucho emocionalmente, pues prefiero que me duela físicamente, así me distrae un poquito de la angustia y del dolor. Conductas autodestructivas como no comer o comer mucho, como consumir sustancias, consumir cosas que me dañen mucho, no tomarme mis medicamentos. Hay personas que tienen enfermedades y dicen, no, yo no me voy a tomar el medicamento, de algo me he de morir. Muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces en el fondo hay una idea suicida. Ya no quiero estar aquí, ¿para qué vivo? Hablarte mal a ti mismo es
parte de eso o no? O sea, Pudiera soy ser. un pendejo, soy no sé qué. Eso también Pudiera forma ser en parte. un nivel muy bajito, como Ok. que en esos inicios del autosabotaje, pero aquí más bien hablo específicamente de conductas autodestructivas, Ya. desde tomar decisiones muy arriesgadas. Por ejemplo, tomo mucho en una fiesta y digan, hombre, no pasa nada, yo me voy manejando, yo puedo y soy don Juan Camané y a mí todos me hacen los mandados. Y hacer conductas o tener acciones muy arriesgadas. Desde el también, de repente, no sé, no me tomé mis pastillas que me dio el psiquiatra, ahora me las he hecho todas, ¿no? De un jalón. Entonces, sí son conductas autodestructivas. Como decía, hay trastornos de la conducta alimentaria, la bulimia, la anorexia, que también pudieran contemplarse como tal. El no tomar, ahorita decía, medicamentos, no cuidarse bien, no tomo agua, no me cuido. Entonces, pues a un nivel leve, entre comillas, pero sí hay que poner atención porque estamos hablando de conductas autodestructivas que en algún momento, combinado con mucha angustia, con una desesperación, con la visión de túnel, pues pudiera desencadenar a un plan suicida, ¿no? A una idea suicida. Oye, Dan, yo veo aquí a veces jinetillos del apocalipsis contemporáneo. Uno, un jinetillo, hablando en diminutivo para que no me dé tanto miedo. Un jinetillo, el insomnio. Otro jinetillo, la ansiedad. Otro jinetillo, estas conductas autodestructivas. La peda. Otro jinetillo, la evasión por medio de sustancias. Podemos ir hablando de estos jinetillos del apocalipsis emocional, mental, actuales. Por ejemplo, el insomnio. O sea, también hay un montón de memes, un montón de gente que refiere, que dice otro día más sin dormir. O sea, la pensadera, esta ironía tan tremenda de que en el día me estoy durmiendo porque estoy bien cansado y en la noche se prenden todas las luces mentales y ahí están todas las ideas obsesivas. ¡Qué hueva! Estas ideas obsesivas. ¿Cómo le hacemos con el insomnio? Hay muchos factores ¿Cómo nos que curamos? influyen acá en el insomnio. Entre ellos me atrevo a decir que hay una sobreestimulación del pensar. Ahorita es lo que hablábamos, ¿no? Sobrepensamos porque casi todo está diseñado para pensar. O pienso mucho en el pasado o pienso mucho en el futuro. Una herramienta muy útil que ves con lo que trabajo con psicoterapia Gestalt, que tiene que ver con el estar en el aquí y el ahora, hacer conciencia. El yoga te ayuda mucho, el mindfulness, por ejemplo, te ayuda mucho a tener conciencia del presente. ¿Cuántas cosas no nos perdemos en el momento presente por estar pensando en el futuro o en el pasado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchas cosas están hechas para pensar. Desde los juegos que descargamos en el celular o en el Xbox o en otros lugares, desde las redes sociales. Si se dan cuenta, la mayoría del tiempo estamos pensando. Todos estamos pensando desde que me levanto, pienso, me voy a preparar un café o algo más aparte, le agregamos carga extra. Antes tal vez no había tanto sobrepensar, porque si se dan cuenta ahorita, cualquier dispositivo como una tablet, un celular, una laptop, es como tener tu oficina móvil. En cualquier momento te pueden contactar del trabajo, de la escuela, y aunque no estés dentro del horario. Y a lo mejor no ves el mensaje, pero sabes que ahí hay algo que hacer, entonces estás con esa idea ahí de que tengo que hacer algo. No te desconectas. Antes tenías un horario, antes había un teléfono fijo, no existían los celulares. Antes salías de tu trabajo, llegabas a tu casa y ya te conectabas a Era otra cosa. bruto, ¿verdad? Sí, güey. Por eso había ahorita- un chingo de paréntesis. Hoy no hay paréntesis. No hay una pausa, no hacemos una pausa e irónicamente pagamos a veces más para buscar lugares donde nos ayuden a desconectarnos. ¿Cuántas veces no pagamos por un café que está ubicado en no sé dónde, alejado de la ciudad, porque me ayuda a dejar de pensar? Cuando realmente a lo mejor me puedo haber ido a Chipinque o a otro lugar a desconectarme. Y digo, ¿sabes qué? Esto yo me lo voy a generar. Sin embargo, sobrepensamos, sobreestimulamos a nuestro cerebro, pasamos mucho tiempo en el celular, expuestos a la luz blanca, y entonces a veces llega por eso el insomnio. Hay algo que llaman los especialistas la higiene del sueño, que muchas veces no tenemos, que se oye tan sencillo, no es bañarte antes de dormir. A mí me sonaba eso la primera vez que escuché el término. La higiene del sueño tiene que ver con respetar tus rituales antes de ir a dormir. Desde ponerte la pijama o lo que uses para dormir, lavarte los dientes, extender la cama, poner iluminación adecuada, temperatura adecuada, todo eso no lo hacemos y llegamos directo. Eso nos prepara para que nuestro cerebro diga, ya nos vamos a dormir, dejar de usar el celular antes de, por ejemplo. Me acabo de, no sé si leer o ver un video, no sé, pero acabo de ver algo relacionado con eso y está súper interesante porque dice,
intentar irte a la cama así de golpe, como comentabas ahorita, es lo mismo como intentar frenar un tráiler cargado con 20 toneladas así en 3 metros. No se va a frenar, güey. Entonces, el tráiler eres tú, vas a la cama y te acuestas, y es lo mismo que si estuvieras de pie en frente de la tele o lo que sea. Entonces, lo que decía era, desprográmate. Suelta el teléfono al menos unos 20 minutos antes. Y haz respiraciones, de esas de que no sé cuántos segundos eran, pero de que 6 y 7 y 8 sueltas. 3, 4 y lo empecé a hacer. Me empecé a bostezar. Siguiente escena. Qué chido. Es bruto, güey. Sí. Entonces es como, si tú te desprogramas, es como el camión en vez de meter los frenos, no, primero neutral, ¿verdad? Sí. O sea, primero. Y luego ya metes un cambio abajo y sueltas el clutch poco a poquito, hasta que ya frenarlo no es un problema, o sea. Totalmente, Está bien interesante eso porque creo que en esta digitalización nos hemos brincado muchos procesos, ¿no? Porque Sí. todo está tan al alcance que hacemos el símil en estas otras actividades no digitales que antes respetábamos los procesos. Se cenaba 1 hora, se apagaba la tele 1 hora. Sí. Y ahora no, o sea, todo es en 2, 3 minutos y ya. Oye, ahorita que dices se cenaba 1 hora y la tele, las llamadas por teléfono, ¿te acuerdas que antes era como una política omisa, pero en esta casa después de las X horas No se contesta el teléfono. no se ve bien que llamen. Mi papá descolgaba el teléfono. Para el que mío también. El sí. mundo que se acabe. Me pero vale que un nadie kilo. se va a despertar a contestar el teléfono. Así es. Y yo con esa misma política. O sea, digo, no lo descuelgo ya, pero... También me pasaba o que desconectaban el internet. Ya, lo que alcanzaste a hacer la tarea se hizo y si no, ni modo. Y lo veíamos como una limitación cuando realmente era respetar un proceso, porque lo que seguía era dormir. Exacto. No irte a la cama con el celular. No, y con una preocupación que ni siquiera existe, por si me llaman. ¿Quién? Ya, exacto. O sea, una emergencia. Pues, ¿y qué voy a hacer yo? Ni que yo fuera doctor Paramédico. o paramédico, ¿no? Oye, O sea, otro protagonista del insomnio, antes de que se me olvide y aprovechando tu presencia, Alicia, son las culpas. Ah, sí. No sé si a ustedes les pasa, pero en el día luminoso, órale. Pero en la noche tiene algo, un embrujo, que de repente empiezas no sé ustedes, pero esa culpa incluso añeja. El silencio, que a veces nos hace tanto ruido, ¿no? Sí, exacto. Ese silencio. ¿Cómo gestionas, ya hablamos un poco de las emociones, la culpa? ¿Dónde la acomodas tú para librarnos de ella? A mí me gusta hablar más que de culpa, responsabilidad. Muchas veces la culpa es por algo que no cometimos y que ni siquiera está dentro de nuestro control. Por ejemplo, yo les hablo mucho a los pacientes de, a ver, la culpable es alguien que comete una cosa mala con la intención. En este caso, tú dañaste a alguien con intención, ¿sabes? Que pues no, mi intención no era dañarlo, a lo mejor sí la regué, pero mi intención nunca fue dañarlo. Ok, desde ahí, no hay culpa sin intención. Si tu intención no era dañar a alguien o hacer algo malo, desde ahí no hablamos de culpa. Pero sí hablamos de responsabilidad. Por ejemplo, si un día te levantas por la mañana y te das cuenta que afuera de tu casa hay una cartera, no es tu culpa que esa cartera haya estado ahí. Tú ni siquiera tienes injerencia en eso, pero sí es tu responsabilidad saber qué vas a actuar. Y responsabilidad es la habilidad de responder ante una situación. ¿Qué voy a hacer yo con esa cartera? ¿La voy a regresar? ¿Me la voy a quedar? ¿Voy a buscar a alguien a ver si alguien cerca? Y lo mismo pasa en esto con las culpas. ¿Qué cosas me están carcomiendo y hasta dónde me corresponde a mí? Yo provoqué algo, yo hice algo, ok, sí, lo acepto. ¿Está dentro de mi responsabilidad o dentro de mi control actuar para que eso cambie o mejore? Sí, ok, lo hago. Hay un plan de acción, pero si es algo que ya pasó hace años, lo que viene entonces con la culpa es el perdón. Ya no puedo cambiar lo que pasó hace años, ya no puedo mover nada, a menos que viaje en el tiempo, pero todavía no existe esa manera. Ok, entonces llega el perdón. Me perdono por no haber podido controlar algo que realmente estaba fuera de mi alcance y desde ahí hablamos también de un punto de responsabilidad. Mi responsabilidad en este momento es perdonarme, es soltar, es aceptar que soy muy humano, que me equivoco, que hice algo que no me gustó, pero a la siguiente actúo diferente. Ahí te liberas, ¿no? Sí. Cuando te perdonas, porque a veces, ahorita que decías, con ese perdón es como perder un poco
ya ese látigo de estarse dando. Claro. Porque ya, o sea. Es ya. soltar el control. Muchas veces en la culpa es el control. Es que yo no hice, es que yo no pude. Yo, por ejemplo, que trabajo con duelos. Es que mi mamá se murió porque yo no la llevé a tiempo al hospital. Bueno, ¿y tú cómo sabías que estaba enferma? ¿Tú tenías manera de saber que estaba mal? No, pues no, nunca me dijo. Dijo que tenía dolor y yo nunca la llevé. Ok, ¿tú sabías que tenía dolor? No, no sabía. Ok, entonces eso no te toca. ¿Hasta dónde te toca a ti? Y de lo que no me toca, pues lo suelto. Aprendo a convivir con eso, aprendo a soltar y digo, ¿sabes qué? No, hice lo que pude. Y en ese momento no tenía más. Oye, Alicia, ¿cómo defines la ansiedad? Que es también algo que escuchamos, vemos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Y hasta cuándo ya es realmente nociva? Hay un libro que lo describe muy bien y se llama Miedo al miedo. Prácticamente es miedo a tener miedo. Miedo a que un día te pase algo, a que a alguien de tu familia le pase algo, a que te corran del trabajo, a que te equivoques, a que hagas algo mal, a que no progreses en la vida. Y si te das cuenta, es prácticamente el miedo al miedo. Hay diferentes niveles, todos podemos tener ansiedad también, no el trastorno de ansiedad. Todos tenemos, por ejemplo, miedo. La ansiedad nace del miedo. El miedo es una emoción protectora. Irónicamente, el miedo nos ayuda a estar a salvo. Si en la pandemia no hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos usado cubrebocas y no nos hubiéramos puesto vacunas. Y estamos aquí porque de alguna manera nos cuidamos, con remedios naturales, con ejercicio, con lo que sea. El clorito, aquí. ¿te acuerdas del clorito? ¡Ay, qué desmadre, verdad! El clorito que muchos tomaban. Oye, gente se separaron matrimonios por el clorito. Eran dos bandos muy polarizados. Sí, dos equipos. ¿Y qué piensa tu novio del clorito? Ay, 20 años de matrimonio. Preciso por eso. Perdón, tenía que decirlo. No, era muy buena aportación. No me acordaba de eso. Me regalaron uno, por cierto. Nunca lo usé. Sí, yo también tengo. Yo tampoco. Yo creo que está todavía en el refri, igual, porque tenía sus cuidados, ¿no? Sí. Y los procloritos eran muy, úsalo. A huevo, te regalaban. Era una nueva religión, ¿no? Sí, se tocaban. Sí, queremos hablarle del clorito. Sí, una pareja de ese. ¿Por qué, güey? Pásenle, siéntense. ¿Qué quieren? Pónganse cómodos. Ya no ha de servir porque no lo metí al refri, entonces ya lo voy a hacer. Sí, exacto. Oye, pero bueno, miedo al miedo. Déjame asimilo eso. Entonces es cosas que no están sucediendo. Claro. Pero que hay, digamos, un mecanismo que se apanica. Por si sucede. Por si sucede. O sea, claro, es como una antesala antes. Está bien, Looney. O sea, güey. Pero sucede. Sí, claro. Es como un sistema de alarma activo todo el tiempo. Ajá. Imagínate que la alarma de tu carro suene, que suene todo el tiempo. Está prendida. Qué gorro, ¿no? Pero todo el tiempo está prendida. Nada más que acá es, por ejemplo, en la alarma de contra incendios. Si tú sacas un cigarro, si tú prendes un incienso o apagas una velita del pastel, pues se va a activar. Porque detectó humo. Algo así es la ansiedad. De una preocupación, de una situación mínima, lo incrementa. Por eso digo que nace del miedo. El miedo te ayuda a protegerte. Sin embargo, si el miedo usado de una manera útil es me protejo, no voy caminando por la calle, sale un perro, me ladra, me asusto, corro a la otra esquina, ya estoy a salvo. Y una vez, aquí hablamos de sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático no tiene nada de simpático porque es el que se activa cuando te sientes muy alerta. Es como, es el que te hace correr y tener esa adrenalina. Y el parasimpático es el que se activa cuando pasa el peligro, respiras y dices, ya, estoy a salvo. Bueno, en la ansiedad no es así. En la ansiedad está activo todo el tiempo el sistema simpático, que te dice, algo va a pasar. El mundo se va a acabar, te van a correr del trabajo. Por eso digo miedo al miedo, porque te da miedo todo y es estar sobrepensando escenarios de terror. O sea, hasta deberían de poder monetizar sus ideas, ¿verdad? Porque te fabricas tus peores películas de terror en la cabeza y te das cuenta que no todo sucede. Que hay cosas que suceden, casi pero nada, no como ¿verdad? tú lo pensabas. De hecho. Oye, pero una persona que lleva su vida en aparente tranquilidad, calma, sin estas alertas todo el tiempo, de la noche a la mañana, ¿puede generar estos cuadros de ansiedad? Que digas, es que yo antes no estaba así y de repente me encuentro en esta situación, ¿o es algo que va más gradual? Puede ir más gradual, normalmente va gradual. La ansiedad bien utilizada es lo que llaman también estrés, no sé, trabajas y si no, me van a correr el trabajo, entrego el reporte, pasa y ya me tranquilizo, ¿no? Pero muchas veces también viene desde la crianza, por ejemplo, que tanto me sobreprotegieron o que tanto me exigían, que tanto me decían, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el mero mero de todos, no puedo fallar, porque si fallo algo malo pasa. Ahí está el príncipe Carlos, ¿sabes? Ahora rey Carlos, que siempre fue un animal y luego ya ahora que es rey, güey, ¿sabes?
O sea, toda su vida fue juzgado y visto así, como debe ser el mejor. Pobrecito vato. Y ahora se le escurre una pluma y hace un pedón. Sí, pues es el rey, ya le vale madre, pues, ¿sabes? Pero cuando estaba chavillo lo buleaban y tuvo, o sea, nada más que es el patrón, güey, no le digan nada. Va. Sí, la ansiedad muchas veces viene de nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, en este caso, ¿qué me decían a mí de niño que yo tenía que ser? O que me decían que no era capaz de hacer. Muchas veces hay una sobreprotección, por eso es que ahorita hay mucha ansiedad, porque hay una sobreprotección y que digo, no, ¿tú cómo vas a aprender a andar en transporte público? Yo te llevo. No, tú no vas a usar Uber o no vas a usar otro transporte, yo te voy a llevar. Entonces, en la sobreprotección hay dos mensajes. Por una parte es te cuido y te quiero bien, y por otra parte es no te creo capaz de hacerlo. Entonces mejor yo lo hago por ti. Entonces es como un pollito que va saliendo del cascarón y que la mamá le ayuda a abrirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues no desarrolla la fuerza que necesitan las alas para poder salir. Y lo mismo pasa a veces con la ansiedad. No me siento capaz, creo. En la ansiedad lo que sucede es no confío en que los recursos que tengo sean los suficientes para poder afrontar la situación. Y entonces, pues, me apanico. Y digo, ¿sabes qué? Y me dan... hay otra cosa que es los ataques de pánico, que no es igual a la ansiedad. La ansiedad puedes sentirte sobrepensar ideas de que algo muy malo va a suceder, puedes sentirte inquieto, agitado, pero en un ataque de pánico le puede suceder a una persona que no tiene ansiedad. Y pasó mucho en la pandemia. Yo, por ejemplo, en la pandemia conocí el ataque de pánico en persona. Nunca me había pasado, dije, me voy a morir, ¿qué me está pasando? Era un ataque de pánico. Y sí está relacionado a esta situación en donde sientes o crees que vas a morir, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo viviste? Platícame. Esa vez iba a un mercadito hippie que se pone los viernes y pues era las primeras veces que ya podíamos salir. Entonces pues pasamos de estar encerrados en la pandemia solo con la persona con la que vivíamos o nosotros y salíamos y había un montón de gente. Entonces muchos no traían cubrebocas, otros sí traían, entonces empecé a sentirme agitada, empecé a sentir como que taquicardia, empecé como que las manos me empezaron a temblar. Y es lo que sucede en un ataque de pánico. Empecé a sentir como, no estaba tomada, lo prometo, ni había consumido nada. Empecé a sentir como si algo se saliera de mi cuerpo y en mi mente era, me voy a volver loca, me voy a morir, algo muy malo va a pasar, el mundo se va a acabar. Claro que parece muy ridículo si lo veo desde afuera, pero en ese momento era real. Por eso es importante validar que una persona esté sintiendo un ataque de pánico y le digas, ok, lo que estás sintiendo es válido, sin embargo vas a estar bien, lo que está pasando es un ataque de pánico. Entonces me empezaron a temblar las manos, empezaron a dar muchas ganas de llorar, igual hice lo que tenía que hacer. Volví agitada y le dije a las personas con las que estaba, me acaba de dar un ataque de pánico, no lo conocía, no lo recomiendo, pero ahora entiendo más a mis pacientes. ¿Cuánto dura? Disculpa, ¿no? Mi ignorancia tremenda. ¿Cuánto dura? Dura unos minutos. Ok. La parte buena es que dura poquito. La parte mala es que se siente de la patada. Es muy intenso. Y luego, ¿qué tan frecuente es? Por ejemplo, a ti te pasó hace un montón de tiempo, no ha sucedido, pero ¿qué tan frecuente puede volver a pasar? Ahí sí te fallaría porque depende mucho de la situación, ¿no? En este caso sí hubo un factor que era el exponerse a mucha gente cuando haya pasado mucho tiempo de que no. Entonces sí, ahora sí que la frecuencia podría estar relacionada con el nivel de estrés al cual te estés exponiendo. Y qué hagas ante esos momentos, porque sí se puede prevenir. Por ejemplo, si vas sintiendo que tienes un ataque de pánico, ok, vas y buscas un lugar en el cual te puedas sentar. Hay una técnica que se llama el abrazo de la mariposa, que te pones las manos en forma de mariposa aquí en el pecho, empiezas como a aletear una mano y otra y empiezas a respirar profundamente. También puedes buscar cosas de cierto color en específico, ¿no? Cosas que pueda oler, como mi cabello, mi perfume, mi ropa, cosas que pueda ver y describir. Entonces eso te ayuda a ubicarte en el momento presente, enfocarte en el presente. Y si otra persona está, pues también te puede ayudar, te puede decir, oye, ¿sabes qué? Estás viviendo un ataque de pánico, no estás solo, esto va a pasar, no te vas a morir, no va a pasar nada malo, pero en este momento es un ataque de pánico y va a pasar. Entonces es pasajero, pero se siente muy feo. Oye, pero que la otra persona sepa eso está... o sea, qué chida la persona que dijo eso a un lado, pero que sepa diagnosticar. Oye, estás pasando por esto. Imagínate que te dicten cosas más apanicantes. Sí, te está pasando esto y ahorita en un todavía debes esto. Acuérdate que no has pagado la luz. Híjole, en la colegiatura. Imaginas más. Metiendo más leña. No, güey. No me ayudes. Oye, no, contar cosas agradables, ¿verdad? Sí, oye, mira, te platico esto, ayúdame a buscar cosas rojas, busca carros rojos, busca, no sé, árboles y ya te vas enfocando. Hay quienes ponen música, hay quienes echan agua en la cara. Ahora sí que varía, ¿no? Entre cada persona.
Como el chavo se echaba agua en la cara, ¿no? Le daba la garrotera. La garrotera. Oye, no lo había pensado. A lo mejor ya era un ataque de pánico. ¿Un ataque de pánico? Era un tutorial para ataques de pánico. Sí. Todo el Chespirito. Fíjate. No lo sabía. Desde ahí yo iba a ser psicóloga Sí, y no lo sabía. ahí está. Implícita tu vocación. Oigan, bueno, vamos a cerrar este bloque y en el último me gustaría que brindáramos consejos útiles, herramientas, ahorita como las que nos compartiste de ataques de pánico, para poder cerrar los temas y no dejarlos ahí flotando. Y si me permites, hacer una dinámica de preguntas a bote pronto. A ver qué nos puedes compartir. Ok. ¿Te late? Bueno, Dale. vamos al cuarto bloque y cerramos ya en unos minutos. Muy bien, entramos al cuarto bloque donde esperamos darle solución, alivio, herramientas útiles para estas manifestaciones de ¿cómo se llama? De no salud mental. ¿Cómo lo puedo decir para que no parezca raro? O sea, porque no es De enfermedad mental, no. Es como condición. Condición mental, Ok. dificultad mental, no lo sé. Ok, muy bien. Pero todos estamos de alguna manera, no que todos estemos locos, sino que todos estamos propensos a, de alguna manera, o invitar a la gente a que se chequen su salud mental, porque todos somos usuarios. Sí, estamos vulnerables, digamos. Ya, Ajá. como decías al principio, ya nada más por ser humano, ya estás expuesto a un montón de amenazas, ¿no? Que puedan debilitar tu salud mental. Por ejemplo, Alicia, la ansiedad. Esa palabra ya tan sobada, pero que lamentablemente está paralizando gente, jóvenes. ¿Cómo la tratas en terapia? ¿Cómo la tratas en el día a día? Ok, en terapia es todo un proceso. Hay diferentes tipos de terapia. La terapia cognitivo-conductual se enfoca más en tratar los síntomas de la ansiedad, cambiar hábitos, conductas. Y la terapia que utilizo, que es humanista Gestalt, hay diferentes enfoques, pero desde lo mío trabajamos sí el origen, pero también empezamos a abordar síntomas. Herramientas, ahora sí que varía entre cada persona, pero algo que puede ser muy útil para muchos ante un ataque de pánico, ya que ahorita hablamos de diferencias. El ataque de pánico, si yo hago solamente respiraciones, como en una situación de ansiedad, no siempre me va a funcionar. Por ejemplo, ahorita comentabas la respiración para poder dormir, que son inhalar en 4 segundos, detener 6 segundos y exhalar en 8 segundos. Eso me ayuda a poder relajarme, a poder dormir. Lo que hago es disminuir la presión. Respiraciones desde inhalar en 5 segundos, inhalo en 5 segundos, detengo 5 segundos y exhalo en 5 segundos. Lo que hace es disminuir mi ritmo, mi frecuencia cardíaca. Entonces la respiración aquí es clave. Eso es como algo muy básico que te van a dar los psicólogos para la ansiedad. Muy bien. Para en la ansiedad también, un ejercicio que me gusta compartir, y aquí lo pongo con ustedes también, es escribir. Por ejemplo, si tú tienes una libreta, en donde quieras haces 3 columnas y puedes escribir primero, siempre les digo, escribe todo lo que te preocupe. Y esto sí les digo a mis pacientes, a ver, escribe todo lo que te preocupe, trata de ser específico. Me da miedo que vengan los aliens y nos lleven, me da miedo que se muera mi perrito, me da miedo que me despidan del trabajo, no ser exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. No importa que quede larga la lista. En la segunda columna, ¿qué cosas podrían pasar de eso? ¿Qué cosas sí son posibles que sucedan? ¿No? ¿Sabes que pues sí puede que algún día se enferme mi perrito? Sí Los puede aliens, que un día, ya pasó. ahora los aliens también. Inclúyelo en posibilidades. A lo de la mejor segunda ahora se columna. agregó. Ahora se agregó. Tengo más difícil el trabajo. Pero, no sé, a lo mejor un ataque zombie no. Vamos a verlo así. Todavía Ok, a lo los mejor eso zombies no es son- posible. Todavía no. Todavía no. Entonces, bueno, todo esto no es posible. Y en la tercera, ¿qué te está sucediendo en este momento? Todo lo que te preocupa, ¿qué te sucede? Muchos ponen muy poquitas y otros no ponen nada. Y dice Alicia, es que no me está pasando nada. Le digo, exacto, así actúa tu ansiedad. Lo puedes hacer mental, porque ahorita que lo estábamos, digo, sí, escribir es aterrizar todo, pero también es... Puede ser mental, Mental. pero en lo personal recomiendo escribirlo. ¿Por qué? Porque los humanos somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Cuando tú Sí, lo pones más escrito, visual. le das forma, lo sacas también de tu cabeza y dices,
mira, o sea, ve toda la lista y ve lo que me está pasando ahorita. Y a veces me gusta agregar una más. En esa cuarta columna les digo, a ver, escribe todo lo que estás haciendo, las medidas de prevención o de precaución que estás haciendo para que todo lo que te preocupe no suceda. Por ejemplo, estoy haciendo bien mi trabajo, estoy cuidando mi salud, no sé, X cosa. Y te das cuenta que son más las cosas que hay en la lista de cosas que haces para evitar que eso suceda y que lo que te está pasando no es nada. Entonces, una vez poniéndole esa forma, dices, ok, me estoy preocupando ahorita por nada y entonces voy a seguir trabajando en esta otra lista, que es qué puedo hacer para evitar esto. Le acabas de solucionar a muchísima gente, o sea, es un atajo lo que acabas de decir, porque si haces caso y pones atención a lo que acabas de decir, güey, solucionas. Ahora, del otro lado, ¿qué es lo peor que le puedes decir a una persona con ansiedad? Échale ganas. Tranquilo, esa es una mentada para muchos. Te salió Eso salió del corazón. Sí, salió con madre, con dedicatoria a todos los echaleganismos. O no pasa nada. Yo no confío en el echaleganismo. O no exageres. No es para tanto. Sí. Es exagerada. No. Que volvemos a lo Escandaloso. mismo, ¿no? Es minimizar el dolor ajeno, ¿no? O sea, Sí. como cuando alguien se decide terminar con su vida y la gente dice, no era para tanto. Para ti, güey, porque para la persona era todo, ¿no? Claro. Vi un videito de un actor, se me olvidó cómo se llama, pero bueno, dice el vato que nadie extraña o a nadie le interesa realmente la poesía hasta que se te muere alguien. Y en ese momento agarras un poema y lo haces tuyo. Y en ese momento tus lágrimas Sí. tienen palabras que se leen y wow, conectas, ¿no? Claro. Ahí es donde el arte y las emociones se conectan, ¿no? Sí, totalmente. Diste pie, hermanito, para hablar del duelo antes de terminar este bloque. El duelo de cuando alguien muere, muy cercano, que estás muy familiarizada con el tema gracias a tu ejercicio de vocación de tanatología. Ahí, digo, yo sé que no hay una fórmula, pero ¿qué es un común denominador que sí funciona? Aceptar también, validar emociones. Ahora sí que básico en muchas cosas, pero ahí depende de qué lado estamos hablando. Pero del lado de alguien que acompaña, también no caigamos en el échale ganas, no es para tanto. Hay muchas frases que se dicen bien intencionadas, pero que no te ayudan para nada. Ya está en un lugar mejor, ya está descansando, Dios así lo quiso. Hay gente que termina odiando a Dios después de una frase así. Dice, pues sí, pero Dios así lo quiso, pero yo lo quería aquí. O que te dicen, está en un mejor lugar, pero yo quería que estuviera en este. Para mí este era un buen lugar para esa persona. Qué mejor lugar que estar con su familia. Entonces, para la persona que lo está viviendo, algo que sí les digo mucho y me gustaría que lo compartieran es que no lo vivan solos. Muchas veces nos acostumbramos a vivirlo en soledad y decimos, no pasa nada. Y a veces también surgen ideas suicidas. Me quiero ir con él, me quiero ir con ella. Ya la vida no tiene sentido sin esa persona. Duele la vida sin ella o sin él. Entonces, muchas veces piensan en el suicidio como una opción, pero realmente estamos hablando de dolor, lo que hablamos en un inicio. Entonces, comparte. Si no encuentras a alguien de confianza, a veces les digo, ve a la iglesia. Si eres creyente, ve a la iglesia, habla con algún líder religioso. Aquí muchos creen que los psicólogos estamos peleados con la religión o con la espiritualidad, y claro que no. Al menos en tanatología se trabaja mucho de la mano con eso. Y si de plano no sientes que puedas confiar en alguien para compartir tu dolor, porque una vez que lo sacamos, por eso los artistas y las canciones tienen tanto éxito, porque muchas veces son emociones transformadas en algo. Entonces, bueno, escríbelo, dibújalo, píntalo, por ahí hay una publicación, píntalo, cántalo, pero sácalo. Entonces, escríbele a esa persona, compártele a alguien, habla de tu dolor. Darle lugar a ese dolor te va a ayudar a superarlo, porque ocultarlo muchas veces se va a quedar ahí guardado y se puede convertir en un duelo patológico o en un duelo crónico, que pasan los años y tú no puedes hablar de esa persona. Wow. Bueno, voy a entrar en una dinámica que nunca he entrado en este podcast, pero voy a aprovechar a nuestra invitada. Preguntas a bote pronto. Quiero que tú también participes. Gracias, y hermano. platícanos puede ser desde tú como terapeuta o tú como Alicia Villanueva, una habitante más de este planeta, ¿va? Uh-huh. ¿Por qué vale la pena vivir? Es una pregunta difícil, pero creo que vale la pena vivir porque hay muchas cosas bonitas,
tenemos personas que somos valiosas para ellas, porque creo muy personalmente y muy espiritual que todos venimos aquí con una intención y con una misión. Y si por algo no nos hemos ido es porque esa misión no ha acabado. ¿Cuál será? No lo sé. Vale la pena quedarse aquí para pues encontrar ese sentido de vida, ¿no? Creo que eso es lo interesante de la vida, encontrar cuál es nuestra misión o cuál es nuestro sentido. Oye, ahorita lo que acabas de decir me dio pie a decir algo súper inverosímil, pero va al lugar. Porque los suicidas de profesión, ¿qué onda con esos vatos? Kamikazes. O los mismos alemanes nazis que tenían una pastillita de cianuro en su cinturón, porque si ya la veían muy apretada y bla, 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 tú mero, güey. O sea, nadie... ¿Sí me explico? Es un suicidio entrenado, influido, endoctrinado en las mentes y en las venas de esa gente y están... Digo, no sé, no los conozco ahora. Sí, como que ceden su vida a una causa, ¿no? Sí. El suicidio altruista. La causa es mayor que ellos. Exacto. Es algo interesante, ¿no? Altruista. Ya. Dentro de los tipos de suicidios está ese por altruista. el bien común. Por el bien de una De sociedad. la nación. Sí, sí, el héroe que se mete y salvó a 10 niños que estaban, no sé, y el güey murió. Wow. Pues sí fue altruista, pero en el caso de los soldados que de alguna manera desde su entrenamiento básico están endoctrinados para el suicidio, en dado caso que se les toque. ¿Cómo? No sé, no se me ocurrió. Solo bote pronto. Mira, bien humilde porque se me ocurrió y es bien interesante también lo que formula porque, como tú dices, están entrenados para eso. Prácticamente, pues, se venden para en nombre de la ciencia, en nombre de la nación, etcétera. Entonces, sí inducidos, pero de alguna manera, y esto me lo decía una maestra muy querida que ya trascendió, la maestra Leticia Esquivel, decía que nuestras profesiones son elegidas basándonos en nuestra historia personal. Por algo, no es casualidad que nosotros hayamos elegido la profesión que tenemos o la vocación que tenemos. Por algo soy maestro, por algo soy psicóloga, entonces por algo soy soldado, por algo soy policía. Tal vez en algún momento de mi vida yo quise defender a alguien y no pude. Yo quise proteger a alguien y no pude, y entonces ahora elijo una vocación que sea proteger a alguien, aunque mi vida vaya de por medio. O bien, también pudo haber sido algo inducido. Papá siempre quiso que yo fuera el hombre de la familia, el que defendiera. Bueno, pues cumplo con esa petición también. Puede influir esto también aquí. Sí, eso cuenta mucho también, ¿verdad? Uh-huh. La belleza, bueno, ya hablamos de las razones por las cuales la vida vale la pena, ¿sí? Otra pregunta, bote pronto. ¿Tiene que ver el suicidio con la cobardía? Se decía mucho antes que estas personas suicidas eran unos cobardes. Uh-huh. ¿Es otro de los mitos? No tendría que ver con la cobardía. Creo que sería un mito, porque no tiene que ver ni con cobardía ni con valentía. Tiene que ver con el dolor. Con dolor. Siento muchísimo, mi umbral del dolor ya lo sobrepasé, ya no puedo. Aparte se necesitan muchos cojones para jalar de un gatillo, ¿no? O sea, de una escopeta, como Kurt Cobain, que hace rato dijiste. El otro, en uno de los podcasts pasados hablábamos de, no sé qué edad tengas tú, no nos lo tienes que decir, no es una pregunta bote pronto. Menos mal. Sí, esa. Pero decíamos acá, Dan y yo y la gente que ya estamos después de los 50, que a veces se abarata mucho cuando eres joven esta existencia, como que la das mucho por hecho, ¿no? Claro. Y cruzas una edad, un día amaneces y dices... o sea, el reloj de arena ya algo o alguien lo cambió y ya la arena ya va para el otro lado, ¿no? Ya se acabó la mitad. Y justo te das cuenta cuando se está acabando. En la arenilla. ¡Güey! No tenemos tiempo. Sí. ¿Por qué no pensaste eso cuando recién? No. Sí. Y entonces te entra este tema como de abrazar la vida a como venga, ¿no? Y esto te discrimina muchas pendejadas. O sea, dices, ya no quiero pasar el tiempo preocupándome de esto porque en 50 años no pasó, no creo que pase en la segunda mitad de mi vida. ¿Tú crees que la edad influya más bien, mi pregunta es, ya me acordé de mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre soltar sanamente en un valemadrismo sano, en donde ya no me sean cadillos para mi tranquilidad,
y una dejadez. ¿Sí me explico? El otro, el me voy dejando, me voy adormeciendo poco a poco. ¿Cuál es la diferencia entre soltar y dejarte? ¿Sí me explico la pregunta? Sí, la importancia. Tú lo dijiste en la misma pregunta, la respuesta oculta, que es por mi tranquilidad, por mi bienestar. A mí me hace bien soltar. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Ya me voy acercando a tal edad. Hace mucho tiempo yo me peleé con estas personas, pero ahorita ya no es relevante en mi vida. Ándale. Ahorita mis creencias son diferentes. No la voy a hacer mi mejor amiga o mi mejor amigo, pero tampoco voy a estar cargando con este rencor. Ya, ahorita mi prioridad es diferente. Yo creo que ahí también tiene que ver las prioridades. Ahí. Y en un me vale ahí entra el ego. Me atrevo a hablar del ego. No, me vale. Hago como que me vale, pero por dentro sí me sigue importando. O me trato de anestesiar para no parecer que me dolió mucho, ¿no? Entonces uno puede perdonar ya por hartazgo de sufrir de oquis. Más que hartazgo, hartazgo de ya no quiero cargar esto. Ya. ¿Sabes qué? El perdón muchas veces creemos que es para el otro y es para mí. Para uno. Me libero yo. O sea, la otra persona pudo haber hecho daño, ya ni se acuerda. O está no muerta. Lo carga, o ya ni está aquí. Y nada más yo me lastimo cada vez que lo recuerdo y me enojo y solo yo lo cargo. Entonces, bueno, perdonar es dejar, como dice la palabra, es donar algo muy grande. Me dono a mí mismo esa libertad. ¿Sabes qué? Ya no quiero cargar con esto. Lo suelto, no me importa. Mis prioridades son otras y por mi paz y por mi bienestar decido soltarlo. Bueno, yo voy a ir concluyendo. Primero, bueno, antes que se nos olvide, ¿puedes hacer el anuncio de qué tanto? Sí, estamos muy orgullosos y contentos porque vamos a rifar una residencia amueblada muy pronto. No, aún no. Todavía no. En el siguiente capítulo vamos a revelar esa información. Nada más los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también, antes de eso, quiero que en este video aquí va a estar la de YouTube, la dirección. Y que nos des, Alicia, tus redes sociales donde la gente te puede localizar. Háblanos de tu podcast. ¿Tienes un podcast? Sí, también. Sí lo puedo anunciar. Claro, todo. En redes sociales estoy como Alicia Villanueva Tanatóloga, en Facebook e Instagram, en TikTok como Relevium MTY, también en Instagram y Facebook como ¿Con Relevium. V, Relevium? Relevium. Okay. ¿Qué quiere decir Relevium? Quiere decir calma en latín. Quiere decir calma. Entonces el lema es alivio, bienestar y tranquilidad. Entonces por eso se usa Relevium. Y tenemos un podcast también que ojalá luego podamos coincidir también con ustedes. Qué chido, sí. Nos puedes usar de conejillos de indias. Perfecto. Me agrada la idea. ¿No? O de México, conejillos de México, porque somos mexicanos. De India, no. Claro, hay que darle el lugar a la nacionalidad. Tropicalizarlo. En Spotify también estamos como Ciertamente. Justamente hablamos de temas de salud mental, hablamos de temas de salud física, de nutrición, de meditación, en algún momento temas espirituales, arte terapia. Y síganos ahí en nuestras redes porque posteriormente, de hecho en noviembre, enero, si no mal recuerdo, vamos a estar empezando un diplomado en suicidología y tanatología, justamente porque ha sido desafortunadamente tanto la demanda que cada vez más profesionistas, trabajadoras sociales, maestros, pedagogos tienen que estar informados sobre este tema. Que hoy me voy a ir a la cama sin ansiedad, quizá compensadera, pero de la positiva. Pero ¿saben qué me va a pasar? No sé si ustedes dos, pero voy a decir, chin, ¿cómo no pregunté esto? Chin, se me fue esta onda. Porque es un tema muy amplio. Sí. Amplio, cotidiano, que está en el pulso del día a día, ¿no? Sí. Y bueno, ya se terminó el tiempo, pero aquí la pedrada es a ver si después nos vuelves a conceder tu presencia, Alicia. Ay, claro, yo encantada. A ver si ustedes me pueden invitar. También lo había pensado, pero ya lo lanzaste aquí. Sí. Claro que yo encantada de coincidir. Porque se va a apagar la cámara y en cascada van a venir las preguntas. Sí. Sí, pueden hacer. También, oye, ¿sabes qué? Es que si no lo decimos, a veces a la gente pues no lo hace, pero si los invitamos, muchas veces sí lo hacen. Que nos comenten sus preguntas en YouTube, en los comentarios, y que te hagan las preguntas que se les ocurra a bote pronto a la gente, incluso a nosotros mismos. Oye, se me había olvidado esa pregunta en el podcast, pero mira, ya me acordé, Alicia, esto, ¿sabes?
Y sí lo hace la gente, o sea, sí empiezan a comentar en YouTube y está bien padre, porque ahí se forma como que una comunidad de gente que nos ve, que se suscribe, y tiene sus beneficios suscribirse, porque pues te pone los videos, siempre te los... Te avisa. Exacto, Por ejemplo, te avisas. gente olvidadiza como yo me recuerda ya. Exacto, sale un video nuevo. ¿Alguna conclusión, Alicia? ¿Alguna Invitación, conclusión? Invitación, sí, seamos empáticos. Nunca sabemos qué está viviendo el otro. Se vale el humor. La verdad es que yo soy muy partidaria del humor. Muchos no lo saben, pero también tengo un humor negro que no en todos los lugares me permito sacar. Pero bueno, utilicemos el humor, seamos empáticos también y aprendamos a verle el otro lado de la moneda a la situación en la que estamos viviendo. ¿Tu hermanito? ¿Alguna...? Que está chido lo del humor, porque siempre cuando ves una situación desde varios ángulos, si hay algo de humor, se pierde lo serio, o sea, la seriedad, y a veces eso es padre, o sea, bueno, no Claro, sé. yo creo que viene con la salud mental emocional cuando aprendes a reírte un poquito De ti mismo, ¿no? Sí, ¿no? y perderle el ego un poco, ¿no? De hecho, si me permiten un paréntesis, dentro de los sistemas de defensa está el humor como el más saludable. Entonces, bueno, pues es... Sistema de defensa. Mi Mecanismo hermano de es defensa, sí. mecanismo de defensa. Mi carnal es cinta negra como mecanismo de defensa. Por eso Perfecto. hago las catas riéndome. Sí, César. Sí, disminuye la angustia. Sí, la neta que sí. Yo me quedo con que hoy quiero estar. ¿Tú? Yo también. Y solo por hoy queremos estar, Alicia. Hoy no estamos acariciando ningún tipo de ideas del tipo que platicamos hoy. Hoy quiero estar y muchas gracias a ustedes también por estar. Y seguir estando. Sigamos estando. Bomba. Hablé como yucateco. De hoy en adelante voy a empezar a hablar como yucateco. Vamos. Juega. Ay, así nos dicen en Yucatán. Pero que me van a hacer una encuesta en Yucatán. ¿No? ¿Sí dicen juega aquí o no? Gracias. Suena, Ali. gracias a ustedes. No, que ibas a decir algo. Estuvo Suena más bien. Ciudad de México, ¿no? Sí, el juega fue como el Chavo del Ocho decía, juega. Ah, sí. El Chavo del Ocho decía, güey. No, decía chanfle. Decía chanfle, ¿no? Decía chanfle. Sí. Bueno, vámonos. Ya nos habíamos ido hace mucho. Ay. No sé.